Amigos, bienvenidos al personaje de la semana de Caracol Radio. Vamos a hablar del río Magdalena, de la situación que se ha registrado hasta hoy, que ha afectado la navegabilidad, que ha afectado a empresas, a gremios. Generó un documento que enviaron firmados 14 gremios al presidente de la República y que también obligó a Cor Magdalena a tomar medidas inmediatas que hoy pues generan un poco de esperanza sobre el tema de la operación portuaria. Vamos a mirar eso y además en futuro, ¿qué vamos a hacer frente al río? ¿Por qué el río se está comportando así? Y por eso nuestros invitados de hoy. Nos acompaña Lucas Ariza, que es el representante del gremio portuario y que nos va a hacer ese panorama en unos minutos de lo que ha significado todo este momento. Lucas, bienvenido a el personaje de la semana de Caracol Radio. Hola Martín, muchas gracias por la invitación, complacido de estar contigo, saludos también a los demás panelistas. Y tenemos dos invitados muy especiales que son investigadores de la Universidad del Norte, dedicados al tema del río Magdalena a través de diversos documentos. Uno de ellos es Humberto Ávila, que es doctor en Ingeniería Civil, es profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad del Norte y dirige el Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales. También es director del Observatorio del Río Magdalena. Bienvenido, personaje de la semana de Caracol Radio. Muchas gracias, Martín. Muy buenas tardes. También buenas tardes a los panelistas y a toda la audiencia. Y el investigador Juan Camilo Restrepo es ingeniero ambiental, profesor asociado del Departamento de Física y Geociencia de la Universidad del Norte. Es el primer doctor en Ciencias del Mar, graduado en Colombia y obtuvo doctorado a través de una investigación sobre el tema de la dinámica sedimentaria en deltas micromareales. Y tuve la oportunidad de conocer una investigación y un documento en video muy interesante que hizo también sobre el comportamiento del río Magdalena. Profesor, mil gracias, también personaje de la semana de Caracol Radio. Martín, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti, para la audiencia y para los panelistas y un gusto estar acá. Bueno, lo primero es hacer el balance de lo que ha sido este tiempo. Ya lo conocemos en profundidad. Hemos estado conversando con diversos sectores y Lucas ha estado ahí muy enfrente. No ha sido un tiempo fácil, todo lo contrario, con impacto en la economía, con impacto en la competitividad de la ciudad, que ustedes han hecho ese llamado al gobierno y también lo que están diciendo es que se requiere una solución de fondo al río Magdalena. Lucas. Sí, Martín, como tú lo dices, no han sido tiempos fáciles. Lo primero es, históricamente, cuando ocurrían estas situaciones, siempre se veía como una problemática de las terminales portuarias, de las 10 terminales portuarias que hay en Barranquilla, y eso era un problema muy específico de unos señores que estaban protegiendo su negocio. Pero lo cierto es que yo creo que esta crisis lo que ha demostrado es que hay un impacto a nivel general del empresariado de Barranquilla. Yo te confieso que nunca había recibido tanta llamada, tanta presión, tantas preguntas de personas que ni siquiera tenían el radar preguntándome: tengo un contenedor que me lo desviaron, tengo una carga que me desviaron, estoy necesitando producto para mi fábrica y no me llega, me va a tocar parar, me va a tocar sacar gente, etcétera, etcétera. Obviamente gremios o sectores del resto del país, como los exportadores de coque, como los importadores de acero, como los importadores de graneles para alimentos concentrados, también permanentemente preguntando, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Porque siempre también, sobre todo cuando uno no conoce mucho del tema, dice, hombre, pero si hay un puerto, hay dos puertos cercanos, que es Cartagena y Santa Marta, ¿por qué tanto ruido? ¿Por qué le invierten tanto a ese puerto de Barranquilla? Ciérrenlo, múdenlo a otro lado, dejen de gastar plata. Y realmente la necesidad o la importancia de una zona portuaria va mucho más allá de eso. Y digamos, adelantándome un poquito, los ejemplos que hemos visto en los puertos fluviales del mundo, que no son pocos ni de menor importancia, pues están permanentemente manteniéndose. Obviamente hay soluciones estructurales que ayudan,
pero se tienen que estar ayudando con el dragado. No hay otra, fórmula. Vuelvo y digo, no es solamente dragar, sino buscar esas soluciones de fondo hidráulicas, pero complementadas con el dragado. Y lo que hay es o lo que debe haber es un círculo virtuoso en el que haya más actividad portuaria, en la que los industriales y comerciales de la ciudad y de la región traigan más cargas, sean más competitivos, puedan exportar a otros mercados de forma competitiva porque pueden enviar buques con más carga, por ende su producto unitario va a ser más económico y va a poder competir con otros países, donde empresas se ubiquen en Barranquilla, en toda esta estrategia de nearshoring y de atracción de inversión, en donde se genere empleo, en donde se generen oportunidades, y ese círculo virtuoso es el que nosotros queremos proponer y que queremos, digamos, por el cual nos esforzamos, que el sector portuario no sea visto como, digamos, un signo de interrogación en todo este cambio que ha tenido la ciudad de Barranquilla, sino al revés, que sea la punta de lanza. Y nosotros estamos, o sea, yo estoy convencido, y los ejemplos que hemos visto en ciudades, puertos del mundo, es cuando hay un puerto dinámico, cuando hay un puerto con condiciones, pues se genera empleo, se generan oportunidades, se genera conocimiento, se generan más empresas, y eso al final es lo que como sociedad deberíamos estar buscando. Bueno, ya vamos a regresar un poco de nuevo en tema económico, empresarial relacionado con el río Magdalena, que, por ejemplo, los datos que ha entregado a su portuaria, estamos hablando de que hay unos 22.000 empleos que giran en torno a la operación portuaria de la ciudad. De allí la importancia, entre otros aspectos, del río y de la operación portuaria de la ciudad. Yo quisiera hacerle una pregunta a los dos investigadores. Primero al doctor Humberto Ávila, y bueno, ¿qué es lo que está pasando con el río? ¿Hay alguna condición especial que no nos hemos dado cuenta, que ha generado de pronto este comportamiento que hoy vemos? ¿Qué está pasando con el río? Es la pregunta que la gente se hace. Bueno, muy bien. Bueno, realmente este año han habido unas condiciones claramente atípicas en general en todo el río. Si uno mira todo lo que está pasando en La Mojana, todo lo que viene pasando en todos estos fenómenos de inundación, aunque este tema de dragado de la sedimentación viene desde mucho antes de todos estos procesos de invierno, pero años anteriores no se han tenido una condición como la que ha sucedido este año. El río Magdalena tiene una tendencia sedimentaria, es decir, el río siempre en esa zona tiende a sedimentar. Es decir, aunque hayan obras de encauzamiento, siempre será necesario dragar, siempre será necesario contar con una draga de mantenimiento para tener esas condiciones de calado operativas. Y eso es lo que se ha venido haciendo por todos estos años. En promedio, en el río se dragan, digamos, unos 2.100.000 metros cúbicos al año. Hay unos años donde un poco menos, hay unos años donde tiende a ser más, porque claramente las condiciones del río no son constantes. Uno puede tener, por ejemplo, un caudal de 10.000 metros cúbicos por segundo, y eso equivale en Calamar a un nivel de 6.5 metros sobre el nivel del mar, o a 8 metros sobre el nivel del mar, el mismo caudal. O el transporte de sedimento puede estar entre 400.000 toneladas o 700.000 toneladas para el mismo caudal. Eso, toneladas por día. Entonces, adicionalmente, en el sector estuarino, obviamente hay unos fenómenos que se están generando, que están asociados a la cuña salina, a las corrientes, al sedimento. Digamos, hay unos detalles que de pronto Juan Camilo podrá explicar con base en las investigaciones que ha trabajado específicamente en ese sector. Y claramente ahí hay unas condiciones específicas que generan una acumulación, pero también muchas cosas son hipótesis, muchas cosas es necesario revisarlas, estudiarlas, monitorearlas. No podemos generalizar la condición de un año como si siempre el río se comportara así. Pero también hay otro ingrediente, que es
digamos, las condiciones del dragado en sí. Es muy difícil operar, digamos, sabiendo que el río necesita dragado de mantenimiento, cuando no se tienen dragas disponibles, cuando el dragado es más que todo dependiendo de la necesidad inmediata. Luego, si vemos, la disponibilidad de la draga siempre fue un problema. La draga no estaba disponible de inmediato, entonces llegó la draga Tacola, después la draga Bartolomeo, pero en todos los casos la consecución de la draga, si se tuvieran recursos, la consecución de la draga, la llegada de la draga, la puesta en marcha de la draga, todo eso es un proceso realmente complejo, a diferencia cuando ya se tenía un contrato de mantenimiento permanente donde la draga estaba disponible permanentemente. Entonces, es una combinación digamos, de situaciones. Cuando en un río necesita dragado y no se draga, pues realmente el sedimento empieza a acumularse mucho más. Hay una acumulación de sedimento en las zonas laterales. Entonces, aunque usted drague el canal de acceso, también los taludes empiezan a aportar. Entonces, todo eso influye, no solamente las condiciones del río en el sector, que son particulares, las condiciones de este año que han ocurrido del río, pero también la disponibilidad de una draga con la capacidad, con los rendimientos y con la oportunidad de tenerla. Por eso es tan importante, digamos, se ha planteado diferentes opciones. Una, tener draga propia, ¿cierto? Que es una opción completamente válida. En muchos puertos del mundo las dragas son del Estado. Otra, digamos, otro tipo de modalidad de contrato de la draga. Y otra, pues obviamente el APP, que es equivalente a tener una draga disponible todo el tiempo. Pero aquí hay que unir los dos componentes siempre. Las condiciones del río son una cosa, pero también las condiciones de operación de dragado. Sí, usted mencionaba y pues invitamos también al doctor Juan Camilo Restrepo para que nos comente, y como les dije, había escuchado una intervención del doctor Restrepo en una conferencia virtual donde compartía resultados de investigaciones que vienen realizando y llamaba la atención sobre el comportamiento del río y llamaba la atención también sobre las condiciones de este río, que no se puede comparar, decía usted, por ejemplo, con otros ríos que normalmente se habla del río Magdalena y se compara, usted lo comparaba incluso con un río en China, y de allí decía, guardando las proporciones, que había que ver las condiciones específicas que nosotros tenemos en la desembocadura. Yo quisiera que usted compartiera de manera sintética esas conclusiones a las que llega a partir de la investigación, doctor Restrepo. Martín, muchas gracias. Sí, mire, lo primero es recalcar lo que usted dice, ¿no? Nosotros estamos frente a un río que tiene unas condiciones muy particulares en todo el contexto, ¿no? El asunto es que para nosotros se nos ha vuelto normal, ¿no? Porque pues estamos con el Magdalena desde que nacemos y lo vemos como un río normal. Pero cuando lo miramos en un contexto mucho más amplio, internacional, no es un río normal. Tiene una amplia, altísima carga de sedimentos. A nivel mundial está entre los 20 ríos que tienen un mayor aporte de sedimentos a los océanos. Los 20 ríos, ¿no? Estoy hablando que solamente lo superan el Amazonas, el Orinoco, el Yangtze, o sea, ríos que tienen tamaños muy grandes, ¿no? Y la gran diferencia es que la gran mayoría de esos ríos tienen desembocaduras que cubren kilómetros y tienen varias bocas, ¿no? El Amazonas tiene 11 bocas, el Yangtze, que es el río con el que lo comparo en esa conferencia, tiene 40 kilómetros de ancho y tiene 4 bocas. Nosotros tenemos una desembocadura de 500 metros. 500 metros, o sea, estamos tratando, y por eso el título de esa charla, de domar a un gigante, ¿no? Y el resumen más significativo, y es la reflexión que yo quiero plantear sobre este tema, es que las obras de bocas de ceniza se construyeron, cuando uno revisa los documentos de aquella época y todo lo que existe en los estudios de ingeniería, se construyeron con el propósito de expulsar lo que en ese entonces se llamaba la barra frontal, ¿no? Que desde el punto de vista técnico es una barra frontal o una barra fluvial. Y hoy el problema es ese. O sea, 100 años después,
tenemos el mismo problema, a pesar de todas las obras de ingeniería que se hicieron con el mejor criterio de ese entonces, a pesar de todos los esfuerzos de dragado, 100 años después, tenemos la misma barra frontal, ¿no? Y estamos ignorando el hecho de que ese tipo de estructura, que es una geoforma submarina, se presenta en este tipo de sistema, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que, a pesar de que sigamos luchando por todos los medios, esa barra frontal la vamos a tener en esa desembocadura, obviamente en unas épocas con un mayor tamaño que en otras, ¿no? Entonces la reflexión allí es que parte de los problemas que tenemos es porque estamos desconociendo la dinámica natural del río, ¿no? Lucas y Humberto me conocen, ya hemos hablado mucho de esto. Yo no soy tan partidario del tema de los dragados, pero en última instancia es difícil hablar de esto cuando lo miramos en el contexto que plantea Lucas, ¿no? Yo entiendo que hay que hacer una solución inmediata, ¿no? Y la solución inmediata es el dragado. Pero los dragados, tal y como se han hecho en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos 20 años, que es el periodo en el que yo he estudiado ese tema, no han solucionado nada. Son soluciones del día. Es decir, dragamos hoy y podemos navegar mañana, pero al año siguiente los problemas van a ser críticos. ¿Por qué? Porque los dragados se están haciendo en lugares inadecuados, en momentos inadecuados y este ya es un tema de Humberto, con los procedimientos inadecuados tal vez, ¿no? Y las personas que me conocen pues podrán dar fe de esto, pero en algún momento lo mencioné. El tema de los dragados en mayo, para mí, es en parte responsable de lo que está ocurriendo ahora, porque mayo es una temporada muy compleja desde el punto de vista hidrodinámico, desde el punto de vista sedimentológico, y esas perturbaciones, porque cuando uno hace un dragado, perturba el sistema, el equilibrio que el sistema está buscando, y parte de esos problemas los estamos pagando ahora con estas altas tasas de acumulación. Entonces, usted me dijo corta, pero bueno, me extendí, pero básicamente lo que quiero decir, usted pregunta, ¿qué está pasando en el río? Las evidencias que tenemos, Martín, y no solo el tema de sedimentos, sino muchas otras que parecen inconexas, como la tarulla, el exceso de tarulla, eso no es inconexo. Todo eso es evidencia de que el río está perdiendo su capacidad de autorregulación. Y eso lleva a que los pequeños cambios que ocurran, o grandes cambios que ocurran, a escala cuenca, como el tema de las precipitaciones en la zona andina, etcétera, vengan y se manifiesten aquí, en la desembocadura, que es donde estamos nosotros, y que condiciona el tema de la productividad y del empleo en Barranquilla de la manera. Entonces estamos frente a un tema monumental que, reitero, pasa por el conocimiento del sistema y la toma de decisiones en ese sentido. Miren, y ya para rematar, para mí es inconcebible que las decisiones de dragado se hagan solamente con batimetrías del canal navegable. Eso solo ocurre aquí, yo creo. Las batimetrías tienen que cubrir toda el área de la desembocadura, no solamente el canal, porque toca temas como lo que decía Humberto. Nosotros no sabemos qué estamos removiendo ni cómo lo removemos, y si cuando removemos estamos provocando deslizamientos laterales que hagan mover más sedimento al canal de lo que estamos removiendo, ¿no? Entonces, es un tema muy sensible, Martín. Bueno, ustedes han puesto varios puntos de la mayor importancia en este tema. Uno, usted dice, yo no estoy muy de acuerdo con el dragado, y ahorita vamos a profundizar un poco en eso. Y le escuchaba al doctor Humberto también decir un tema, y es la necesidad de investigar, de profundizar. Y usted lo acaba de mencionar también, hay que estar estudiando el río permanentemente. Ahora, yo les pregunto, ustedes que son investigadores, académicos, hay recursos, los están llamando a decir, vamos a investigar el río, a ver su comportamiento. Doctor Humberto Ávila, usted que dirige el Observatorio del Río Magdalena, ¿eso ha sucedido por parte de Cormagdalena, del Ministerio de Transporte, de las autoridades nacionales? Bueno, digamos que se han hecho investigaciones, digamos, de manera, yo diría que un poco aisladas, ¿no? O sea, en el transcurso de todo este tiempo, hemos estado investigando. A veces los recursos vienen de Colciencias, a veces los recursos vienen de, digamos, en algunos momentos con Cormagdalena, en algunos momentos de la misma Universidad del Norte invierte en investigación, invierte en los trabajos de fuentes internacionales, pero la realidad
es que considero, no sé si yo creo que Juan Camilo también creo que está de acuerdo, que es que no se ha invertido los recursos suficientes para investigación en el río. Realmente la investigación en el río tiene que ser una constante. Y si uno mira el presupuesto que se gasta anualmente en dragados, digamos 30.000 millones de pesos al año, ¿sí? Con que se invierta el 5% de eso, 1.500 millones de pesos, que se invierta al año, la cantidad de datos, la cantidad de investigación, de modelos. Si nosotros hubiéramos, estuviéramos investigando en estos temas desde hace 5 años, o sea, la cantidad de información, de datos, de profesionales con maestrías, con doctorado, la masa crítica realmente aportando a todo esto, de pronto, obviamente, no quiere decir que el río se estuviera comportando diferente, pero si tuviéramos mejores herramientas para tomar decisiones, para enfocar soluciones, identificar cuáles serían las mejores prácticas, porque hay unas realidades. Ese es el río que tenemos un puerto, el puerto tiene que estar operando, pero podemos hacer las cosas mejor, podemos optimizar los recursos, podemos mejorar en eso. Y todo eso se hace con conocimiento. Si uno quiere caminar en una vía y uno tiene las luces bajas y está oscuro, pues uno corre el riesgo de estrellarse, ¿no? Uno tiene que poner las luces altas, y esas luces altas precisamente es el conocimiento. Las luces altas es aquello que genera la investigación para poder ver mucho más allá. De hecho, normalmente lo que siempre argumento es que la investigación no solamente sirve para responder preguntas, sino para generar preguntas que aún todavía hoy no nos imaginamos porque no hemos medido, no sabemos algunas cosas. Entonces sí creo que es necesario que con toda la inversión que hace el país en muchas obras de infraestructura, se debe invertir mucho más en investigación, porque precisamente es lo que nos ha traído aquí a esta mesa, a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer más allá. Bueno, vamos a una pausa y al regreso escucharemos al profesor investigador Juan Camilo Restrepo sobre esa misma pregunta. Vamos a hablar también otros aspectos de la situación del comportamiento del río, del impacto económico, de las expectativas que se tiene del sector productivo y en últimas, bueno, pensar habría que hoy proyectar otra alternativa en materia portuaria para Barranquilla. Ya regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio. Y regresamos en el personaje de la semana de Caracol Radio, el río Magdalena. Creo que la conferencia que menciona el profesor Juan Camilo Restrepo es un gigante indomable, ¿es el título que le puso usted, el profesor? No, puse con signo de interrogación una desembocadura controlada. Una desembocadura controlada, con signo de interrogación. Bueno, estamos en un punto interesante. Y acaba de decir el profesor Humberto Ávila que, hombre, de 30.000 millones de pesos que se invierte en dragado, con que se invirtieran 1.500 millones en investigación, tendríamos mejores respuestas para la situación que hoy tenemos. Por lo menos las luces altas, como él bien lo ha mencionado. Profesor investigador Restrepo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que investigar? ¿Y usted qué opina de ese tema de los recursos que hay que destinar a investigación? No, estoy completamente de acuerdo. Faltan muchos recursos. Digamos que a veces cuando uno va a las conferencias y dicen que existen muchos estudios sobre el Magdalena, todo lo contrario, ¿no? Y ya que a veces a la gente le gusta tanto comparar, en eso sí podemos comparar. Cuando usted compara estudios en el Mississippi, en el Orinoco, en el Amazonas, en el Yangtze, estamos muy por debajo en la cantidad de los trabajos que se hacen. Como Humberto lo menciona, también estamos muy abajo en la masa crítica de personas trabajando en esto. Es un grupo, digamos, limitado, desafortunadamente, ha ido creciendo,
pero para crecer se necesitan recursos y se necesitan recursos de manera sostenida. Entonces allí es donde uno no encuentra como una correspondencia entre el interés y la cantidad de los recursos. Le pongo un ejemplo, ¿no? Hoy estamos todos en este tema y cuando uno mira las noticias y la prensa acá en Atlántico, todo el mundo está hablando de esto. Pero, por ejemplo, hoy por hoy hay abierta una convocatoria de regalías para recursos de investigación y el Atlántico no tiene la posibilidad de presentar un proyecto relacionado con el río Magdalena. ¿Por qué? Porque hay unas áreas prioritarias y dentro de esas áreas prioritarias no hay ninguna relacionada con costas, recursos hídricos o temas portuarios. No hay. No hay. Entonces ahí es donde dice uno, bueno, nos importa tanto, pero no hay recursos de investigación, hay foros, hay mesas de discusión, y muy bien, pero este problema es de tal magnitud que no se soluciona en foros, se soluciona con investigación aplicada. La investigación aplicada se da en grupos midiendo en el río, con grupos procesando los datos que se miden en el río, porque no solo es medir es una parte pequeña del trabajo. Hay que interpretar esos datos, ¿no? Y eso requiere un esfuerzo prolongado. Entonces, se necesitan recursos, y usted lo tocó. El presupuesto de Cor Magdalena está dedicado exclusivamente al dragado, listo. Digamos que en las condiciones actuales es necesario para solucionar un problema coyuntural, pero de alguna manera entonces los políticos tienen que ser más creativos para buscar un presupuesto que se pueda utilizar en pensar en la solución del problema en un mediano y largo plazo, o como usted lo plantea, en otras alternativas que permitan que Barranquilla siga siendo una ciudad portuaria, pero con un esquema alternativo, ¿no? Porque, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Los síntomas del proceso de degradación y desbalance que está teniendo el río son severos. Y muy posiblemente, y cuando uno revisa los antecedentes históricos, este problema se está agravando. Se está agravando. Y el dragado, repito, va a solucionar el hoy, pero no te va a solucionar el mañana. Entonces eso se va a volver un tema adictivo. Y entonces el día que la draga no pueda llegar, vendrá el problema. Vendrá el problema. Entonces, ahí tenemos un problema a largo plazo que requiere recursos suficientes y sostenidos orientados a investigación y a formación de capital humano. En este aspecto que han tocado ustedes como investigadores, yo ahora le pregunto también al doctor Lucas Ariza, que es una persona que ha tenido mucha experiencia, estuvo en Cor Magdalena y ahora dirigiendo a Soportuaria. Y uno queda con una inquietud. Fíjense que los investigadores han dicho, doctor Lucas Ariza, hombre, que se necesita investigación, se necesita invertir en esto, se necesita tomar decisiones con mayor proyección de lo que está pasando con el río Magdalena, y que de pronto, y ahorita voy a regresar, dice el doctor Juan Camilo Restrepo, el dragado no es la solución. Y ahora le pregunto, Cor Magdalena, ¿sí ha sido la entidad técnica para responder a un problema tan grande o los problemas tan grandes que tiene el río Magdalena? ¿O habría que pensar en otro tipo de entidad, una autoridad portuaria? Se ha hablado para Barranquilla. ¿Cuál sería la fórmula para ustedes del sector privado que nos permita construir un escenario que a futuro no estemos apagando incendios como ha sucedido en las últimas semanas? Sí, bueno, Martín, yo creo que esa pregunta es bien compleja y voy a tratar de dar mi opinión. A ver, manejar, estudiar o entender un río de 1.500 kilómetros es complejo. Aquí obviamente, y como lo dice el profesor Juan Camilo, aquí estamos viendo unos síntomas cuya problemática probablemente nace 1.000 y tantos kilómetros aguas arriba, ¿cierto? Entonces hay un manejo de una cuenca, hay un manejo de unos niveles del agua, hay una cantidad de represas que Cor Magdalena ni siquiera maneja o controla lo que hacen las generadoras eléctricas con el caudal, ¿cierto? Ellas van represando agua para la generación de energía y van entregando agua a medida que vayan generando energía. Y eso ocurre en el Huila, en los Santanderes, en Antioquia, en todos digamos,
las vertientes del río Magdalena. Luego hay unos problemas de erosión dramáticos, o sea, yo sí creo y eso uno lo ve en todas las laderas donde hay agricultura, donde hay ganadería, y no de ahora, históricamente. Hace poco salió un libro sobre el río Magdalena que habla de eso, cuando en todo el Magdalena medio era un bosque y hoy son grandes llanuras sin árboles, pues porque esos árboles se cortaban para darle leña a los remolcadores que en esa época funcionaban, era con vapores, necesitaban leña. Entonces, históricamente, pues ha habido no se ha manejado el río como un sistema, ¿cierto? Ahora, estoy de acuerdo, aquí lo que vivimos son las consecuencias y además le metemos el tema de la cuña salina y de la deriva litoral. O sea, es una cantidad de problemas en donde la solución a corto plazo es draguemos, pero siempre lo hemos dicho y digamos, sobre todo a raíz de esta última crisis, es que tenemos que mejorar el entendimiento del río. Si uno no entiende cuáles son todos los fenómenos que nos están ocasionando esta problemática, pues todos los problemas van a parecer que se resuelven con un dragado. Y lo cierto es que cuando dragamos, pues se ven las mejoras. Ya hoy estamos viendo unas mejoras y unas profundidades que seguramente no veíamos hace 2 meses, porque hay una draga de mayor tamaño, de mejor rendimiento. Entonces, sí coincido que esa no debe ser la solución de fondo, o no es la única solución, debe ser un complemento de todo un manejo integral del río. Ya me estoy metiendo en un tema técnico. Y el otro tema es que yo sí creo que tenemos que separar todo ese análisis técnico con lo que tú mencionabas de una autoridad portuaria. Al final, una autoridad portuaria, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que velar por el desarrollo de una actividad portuaria. Seguramente requerirá recursos para hacer las inversiones para que ese puerto se maneje de la mejor manera. Pero con un insumo técnico que, digamos, la entidad llamada o que hoy existe para eso debe ser Cor Magdalena, que con base en investigación, con base en modelos, con base en estudios, nos vaya orientando hacia qué obras se necesitan, qué se debe hacer para tener unas operaciones marítimas tranquilas. Aquí confluyen dos cosas, un tema técnico del río, ¿cierto? Que, digamos, todo lo que ha dicho Humberto y Juan Camilo, pues es real y lo estamos padeciendo, pero son temas técnicos de un río que tiene 1.500 kilómetros y que está en una desembocadura compleja y que se han hecho unas obras de ingeniería, pero de hace 100 años, con el entendimiento, con la tecnología, con el conocimiento que había hace 100 años. Pues 100 años después debe haber más tecnología, más conocimiento, más hipótesis que nos pueden decir, hombre, aquí tal vez lo que se necesita es abrir, voy a decir cualquier cosa, no una sola desembocadura, sino 2 o 3, y en una de esas desembocaduras va la navegación y en otra van, pues, no sé, desviamos los sedimentos. La tecnología, la ingeniería y la ciencia está para eso. Y otro tema son, lo que nosotros siempre hemos resaltado es la importancia de tener unas operaciones de comercio exterior que no se interrumpan. Interrumpir una cadena de suministros es fatal para el importador, para el exportador, para el ciudadano de a pie que sale a la tienda a comprar pan y de pronto no lo percibe de una manera dramática, pero el pan le sale más caro. Hace poco ingresó un buque con trigo y tuvo unos sobrecostos tremendos porque el buque no pudo ingresar y tuvo que hacer unas operaciones en fondeo y tuvo que pagar unos sobrecostos. Al final alguien paga eso y somos los ciudadanos. Entonces, ¿cómo ponemos en la misma mesa la parte técnica y la parte operativa o comercial de no solamente de una terminal portuaria, de una ciudad que requiere o que vive de su sector portuario? Es que aquí le dimos la espalda al río mucho tiempo y entre esas muchas veces no interiorizamos o no nos damos cuenta de la importancia que tiene el río para la economía de Barranquilla. Pero yo les digo lo que te comentaba ahorita, durante esta última crisis, de verdad que fue dramática la cantidad de llamadas, la cantidad de SOS de personas que me decían, mira, yo vivo de importar un contenedor cada 2 meses, porque ahí traigo materia prima o ahí traigo producto para vender. Y yo me gano o vivo de lo que me gane de ese producto. Y si me va a subir un 10, un 15 o un 20%, porque es que el producto no me llega a tiempo y tengo que terminar pagando los sobrecostos de un desvío o de perder la recalada, pues esa es la utilidad del semestre o del trimestre de esa empresa de la cual viven 10 o 20 empleados.
Y si eso lo multiplicamos por todas las operaciones portuarias, pues tenemos, o sea, ahí es donde entendemos la importancia que la operación portuaria tiene para esta ciudad, donde cerrar el puerto no es una alternativa, donde mover la carga por Santa Marta o por Cartagena no es la solución, es una solución temporal, y donde tenemos que poner a hablar la parte técnica con la operativa y la comercial en la misma forma. Nosotros, pues, digamos, aprovecho con Humberto y con Juan Camilo, nos estamos haciendo unas mesas técnicas con las entidades encargadas, porque es que nos podemos quedar con que es que existía un laboratorio hace 10 años y se acabó. Pues, ¿qué hay que hacer para volver a tener un laboratorio? ¿Qué hay que hacer para volver a tener ese entendimiento del río? Porque evidentemente nos impacta en la parte operativa y comercial. Bueno, ha dicho varias cosas y yo veo que los dos investigadores están que se hablan. Entonces voy a comenzar por un tema, el laboratorio. ¿Qué hay que hacer? La pregunta la hace el doctor Lucas Ariza. Doctor Humberto, ¿qué hay que hacer para que ese laboratorio hidráulico o un nuevo modelo esté para estudiar de manera integral al río Magdalena? ¿Qué tenemos que hacer como Barranquilla? Bueno, esa es una muy buena pregunta y yo creo que aquí hay muchas ideas y podemos tener muchos ejemplos. A mí me gusta, bueno, yo trabajé en el laboratorio de ensayo hidráulico de Las Flores en su momento, cuando eso quedaba el galpón de allá en Las Flores, donde actualmente están las instalaciones de la Capitanía de Puerto. Y luego en el 2000, aproximadamente 2012, 2014, en esa época, se desmontó. Y a raíz de eso fue la razón por la cual, digamos, duraron unos años, duró prácticamente el río sin esa dinámica que tenía en su momento. Y a raíz de eso fue cuando la Universidad del Norte consolidó el Observatorio del Río Magdalena en el 2017. Pero más allá de eso, pongo un ejemplo, son dos ejemplos contrarios. El caso en los Estados Unidos, pues está el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. El Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos trabaja dos enfoques principales con el río. Primero es la parte de navegación y también la parte de gestión y control de inundaciones. Eso se maneja de manera simultánea, porque es la disponibilidad de aguas, es la carga, el transporte de sedimento, las obras de ingeniería para los temas de inundación, pero que también inciden sobre los temas de navegación. Pero hay otro modelo, por ejemplo, el modelo de Deltares en el Reino de Países Bajos, donde a raíz de todas las crisis que tuvieron con las inundaciones, Deltares nació como un instituto donde entra la academia, la empresa privada y el Estado. ¿Sí? Es el triángulo virtuoso que ellos llaman, donde uno, digamos, va a las oficinas de Deltares y tienen laboratorios, hay personales de las universidades trabajando, hay empresas privadas también, digamos, aportando toda la parte del desarrollo tecnológico, todo el desarrollo de la parte de dragados, es decir, crearon realmente toda una, trajeron todo lo que se necesitaba en un solo punto para trabajar en ello. En este momento, en Colombia, tenemos la capacidad de hacer todo eso, pero es que estamos aún atomizados, ¿cierto? Digamos, Cor Magdalena creó el Centro de Investigaciones, el CIC. Está también la Universidad del Norte, que hemos trabajado en la temática, está Capitanía de Puerto, que también hace batimetrías, hace mediciones. Hay otras entidades que también hacen otras mediciones, pero realmente creo que es momento de empezar a consolidar, porque esa atomización lo que genera también es una fuga de esfuerzos. Gran parte de todo esto se puede mirar desde un concepto de economía circular realmente. Cuando uno ve un problema, o uno se enfrasca en el problema, o uno ve las oportunidades. Y yo creo que en este momento hay más oportunidades que nos está proyectando en la manera como debemos no solamente investigar el río, sino ponernos de acuerdo entre las entidades para realmente jalonar el río en la misma dirección. Es decir, no mover tanto el timón, sino más bien pisar el acelerador, porque es que tenemos las capacidades, tenemos masa crítica, profesionales, pero nos hace falta, creo yo, consolidar esa fuerza juntos.
Bueno, cuando el doctor Lucas Ariza hablaba que de pronto entre las alternativas estaría que el río Magdalena no tenga en su desembocadura una sola salida, sino pensar en de pronto varias salidas. Yo vi que se le iluminaron los ojos al doctor Juan Camilo Restrepo, porque es un tema que lo abordó en su conferencia de manera profunda. Yo quisiera que usted nos ayude a pensar en, bueno, ¿qué soluciones habría que pensar en ese escenario de vamos a crear entre todos? ¿Qué dice su investigación? Lo que ha sucedido con otros ríos. ¿Qué podemos pensar con esa desembocadura? No, Martín, gracias. Mire, no, yo sonreía porque Lucas dice que no se va a meter en temas técnicos, ¿no? Y él soltó la proposición como algo, no sé, Lucas, como algo pues irrazonable, pero no, tiene toda la razón, ¿no? Porque parte de lo que propone Lucas es emular el comportamiento de muchos sistemas buscando un beneficio, ¿no? Es decir, buscar que el sistema se autorregule y mediante esa autorregulación buscar nosotros un beneficio, que en este caso sería el tema de la navegabilidad. Entonces, lo conecto con las ideas. Un sistema, cuando es saludable, permite su aprovechamiento y nosotros no estamos ahí, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que va hacia la degradación. Entonces, lo primero es volverlo saludable y a partir de ese estado, digamos, utópico de funcionamiento, aprovecharlo. Entonces, ¿por qué sonría? Porque, mire, el río Sanquianga en el Pacífico, por ejemplo, ¿no? que tiene otras condiciones de transporte, etcétera, pero el Sanquianga tiene, en alguna oportunidad que estuve por allá haciendo un trabajo, tiene 27 metros de profundidad. 27. Pues Lucas, yo no sé qué haría 27 metros aquí de profundidad, ¿no? Y cuando uno mira el Sanquianga, tiene varias cosas que facilitan eso, ¿no? Primera, que tiene varias desembocaduras, varias. Y segunda, que en la desembocadura principal tiene dos canales sumergidos y por uno entra la marea y por otro sale el río. Y eso no es solamente propio del Sanquianga, el río Mira lo tiene, otros ríos en Francia lo tienen, y entonces, como gran parte del problema que tenemos aquí con esa barra frontal, lo presenta la cuña salina, pues precisamente esa cuña salina nuestra se ve fortalecida porque solamente tiene un lugar por donde entrar, que es el mismo por donde entran y salen los barcos. Pero yo todavía no tengo soluciones mágicas, Martín, ¿no? Porque no hemos llegado a eso y es muy complejo, ¿no? Pero ahí voy a lo que decía Lucas. Hoy por hoy, ante la ausencia de esa proyección, de esos recursos sostenidos de investigación, de una plataforma que pueda albergar todas estas iniciativas, no tenemos la oportunidad de estar pensando eso. Es decir, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si creamos más bocas? ¿Qué pasaría si reconectamos el río con el sistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta? ¿Qué pasaría en un escenario de caudales extremos, ¿no? Parcialmente como lo que estamos viendo ahora? O sea, estamos atados de manos y nos hemos vuelto reactivos. ¿Por qué? Porque no hay una plataforma. Entonces lo conecto con lo que decía usted. Falta, no sé si esa misma figura del laboratorio o otra similar, en donde se permita tener gente permanentemente pensando en esas cosas, que eso no se soluciona en una tarde, ¿no? A pesar del conocimiento que tenemos del sistema, eso incluye hacer nuevas mediciones, implementar modelos numéricos, analizar los impactos imprevisibles. Uno puede decir, no, listo, hagamos varias desembocaduras. Bueno, ¿y cuál sería el efecto en las zonas de manglar al este? ¿Y cuál sería el efecto en las playas del Atlántico? Porque no queremos generar nuevos problemas. Entonces, eso requiere, digamos, un juicio muy dedicado y en el tiempo sostenido. Necesitamos esa plataforma. En eso, ahí coincido con Humberto, ¿no? Como todo en la vida, uno puede hacer muchas cosas ya, sin necesidad de recursos, si nos logramos unir. Pero eso en Colombia es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que tiene datos, pero por situaciones legales o qué sé yo, no los puede compartir, ¿no? Y están almacenándose allí y nosotros necesitamos datos para analizar, ¿no? Eso podría solucionarse, pero indiscutiblemente necesitamos una plataforma donde vengan recursos y para lograr eso es gestión, ¿no? Y Lucas tiene una muy buena capacidad de gestión y usted también a través del micrófono es a través de la gente que maneja los presupuestos, buscar, repito, un presupuesto que permita buscar alternativas a mediano y a largo plazo, porque a corto ya sabemos que el tema es de un dragado preventivo, que ojalá
se centre en apoyarse en el conocimiento hidrosedimentario del sistema para que sea aplicado de mejor manera. Pero indiscutiblemente tendrá que surgir un espacio con recursos, con dedicación, para buscar soluciones en el medio y en el largo plazo. Bueno, realmente esta conversación, el tiempo es un limitante que tenemos en radio. Quedan muchos temas pendientes, pero yo quiero como irme concentrando también porque tenía pensado el tema del puerto de Aguas Profundas. Le había escuchado al doctor Juan Camilo Restrepo hablar de que a veces esa platica se pierde del dragado y nos sucedió este año que se dragó y a los pocos días la situación estaba peor. Pero yo saco como unas conclusiones de este diálogo. Lo primero es cómo los investigadores, los dos investigadores nos han dicho que aquí hay que trabajar de manera coordinada, que no podemos seguir atomizados, que hay que prestarle atención a los investigadores, que hay que fortalecer la investigación. Me queda una cifra en la mente para pensar todos, autoridades, Cor Magdalena, ministerio, alcaldía. Hay que pensar si de esos 30.000 millones que se gastan cada año en dragado, se invierte 1.500 millones de pesos en investigación, podemos estar por lo menos entendiendo mejor lo que está sucediendo. Yo quiero cerrar agradeciéndole primero a nuestros investigadores. Lucas, usted ha estado ahí, iniciamos con usted y cierro con usted. Yo quiero que usted hoy nuevamente ratifique por qué es importante, desde el punto de vista de la ciudad, de la economía de la ciudad, que pensemos, estudiemos, desarrollemos y nos unamos todos por el río Magdalena y su impacto en esta zona del país. Sí, Martín, mira, esto es bien importante. Esta ciudad existe por su río. Aquí hay muchas empresas que están ubicadas en Barranquilla por su río y por su puerto, ¿cierto? Los ejemplos son de grandes empresas generadoras de empleo hasta medianas y pequeñas empresas, que si no tuvieran estas facilidades operativas de comercio exterior, seguramente no existieran o estarían en otras ciudades. El solo sector portuario y la logística que se mueve alrededor, como tú lo has mencionado, genera cerca de 22.000 puestos de trabajo. Los ingresos de todo el sector portuario y logístico de la ciudad son 1.4 billones de pesos. Lo que las terminales portuarias, nada más las terminales portuarias en Barranquilla y en la zona portuaria de Barranquilla, le representan a la nación o al fisco impuestos nacionales, impuestos distritales, contraprestaciones, superan los 100.000 millones de pesos. En estos días un diario decía que en los últimos 6 años se habían invertido 150.000 millones de pesos en dragado. Eso da 25.000 o 26.000 millones de pesos al año. Eso es lo que pagan los puertos en contraprestación, ¿cierto? Una parte a Cor Magdalena, otra parte al distrito, pero eso es lo que ellos pagan por tener una zona de uso público para uso exclusivo, y para eso tiene que haber unas condiciones para poder desempeñar su actividad. Entonces, realmente esta es una ciudad puerto que le dimos la espalda durante mucho tiempo al río y solamente veíamos el río cuando íbamos a Santa Marta y cruzábamos el puente, o cuando íbamos a Las Flores. Hoy lo vemos permanentemente cuando vamos al malecón y ahí la gente ve los buques y ya incluso es chévere porque hasta la gente dice, mira ese buque, como tenemos problemas de calado, mira que ese buque no va lleno. Gente pues que no es conocedora del tema. Y están permanentemente, cuando está la draga trabajando en esos sectores, también me mandan fotos, mira, tu famosa draga. Bueno, ojalá fuera mía y ojalá no fuéramos famosos. Es que los puertos son noticias cuando no funcionan. Este puerto debería ser, o esta zona portuaria debería ser noticia, o no debería ser noticia, debería, como toda la logística, funcionar y aportarle al crecimiento de la ciudad. Y coincido plenamente con lo que han dicho pues Humberto y Juan Camilo en el sentido de, hombre, aquí el tema técnico, y puede ser como la gran conclusión, no puede estar desarticulado la parte técnica con la parte operativa. Las terminales pues que están representadas en las aeroportuarias
no son técnicos, o sea, su razón de ser no es ser una entidad investigativa o ser una entidad técnica. Cooperan o trabajan muy de la mano sobre todo con la Universidad del Norte. Pero aquí de pronto el gran mensaje es esa articulación tiene que ser todavía mayor y de pronto no dejarlo todo en manos de las entidades encargadas, porque digamos, esto es un tema de demasiada trascendencia para el sector portuario y para la ciudad, como para que esté en cabeza de una sola entidad. O sea, aquí sí es un tema que uno tiene que ser mucho más propositivo y de pronto hacer más de lo que le debe, porque es que lo que puede estar en juego es el futuro tanto de la ciudad como de su sector portuario. Bueno, ahí está el análisis. Gracias a Lucas Ariza, director de Asoportuaria. Y yo quiero destacar a los investigadores también. Hay que escuchar a los investigadores, hay que escuchar a los que están en la universidad, al doctor Juan Camilo Restrepo, al doctor Humberto Ávila, también mil gracias. Y ellos están diciendo cosas importantes a Barranquilla que tenemos que escuchar entre todos. A ustedes, amigos, los invito para que sigan en sintonía de Caracol Radio.